Bienvenidos, la clase de hoy es pancreatitis crónica. Mi nombre es Damián Miguel Contardo, soy ayudante de primera de Medicina Interna de la primera cátedra de Medicina, jefe de sala del Departamento de Medicina del Hospital de Clínica José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. La pancreatitis crónica es una inflamación crónica con fibrosis y pérdida de las células acinares y de los islotes pancreáticos. Se manifiesta con dolor abdominal crónico, insuficiencia pancreática endocrina manifestada por diabetes y exócrina como un síndrome de mala absorción y alteraciones anatómicas determinadas por las diferentes imágenes. Hay varias etiologías con factores genéticos y ambientales que intervienen en el inicio y en la progresión de la enfermedad. Tener presente que la pancreatitis aguda recurrente y la pancreatitis crónica, si bien son entidades diferentes, están relacionadas entre sí y pueden tener características superpuestas. La prevalencia es de 50 cada 100.000 habitantes. El alcohol es la causa más común en Occidente y en Estados Unidos y es más común en hombres, y la causa idiopática es más común en mujeres. Los hallazgos histológicos de la pancreatitis crónica pueden ser fibrosis parenquimatosa, infiltrado inflamatorio, atrofia acinar, distorsión ductal y atrofia ductal, y la calcificación intraductal. En relación a las diferencias entre la pancreatitis aguda y crónica, tener en cuenta los siguientes conceptos. La pancreatitis aguda es una inflamación aguda y generalmente no es progresiva. Estas dos condiciones, la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica, pueden superponerse y los episodios recurrentes de pancreatitis aguda pueden conducir a pancreatitis crónica. Las diferencias más importantes son las siguientes. En relación al dolor, la pancreatitis crónica puede ser asintomática y presentarse como una masa fibrótica o con clínica de insuficiencia pancreática sin dolor. La pancreatitis aguda casi siempre es dolorosa. Las enzimas pancreáticas, la amilasa y la lipasa, pueden ser normales en la pancreatitis crónica y casi siempre están elevadas en la pancreatitis aguda. En relación a las alteraciones anatómicas e histológicas, la pancreatitis crónica es una enfermedad focal, regular. Histológicamente se caracteriza por un infiltrado mononuclear y por fibrosis. La pancreatitis aguda es una enfermedad difusa que puede generar inflamación de todo el páncreas o gran parte de la glándula, y la respuesta inflamatoria es predominantemente neutrofílica. En relación a la etiología y los factores de riesgo de la pancreatitis crónica, las causas se pueden clasificar utilizando el sistema TIGAR-O, donde cada una de estas letras corresponde a una inicial de una causa. La T es tóxico-metabólica, la I idiopática, la G genética, la A autoinmune, la R recurrente y grave, es decir, pancreatitis aguda recurrente y pancreatitis grave, y la O obstructiva. Tener presente que el alcohol y el tabaquismo son una de las causas más comunes y que la mayoría de los pacientes tienen más de una etiología subyacente. En relación a la etiología tóxico-metabólica, el consumo de alcohol, que tiene que ser excesivo y crónico, si no está claro el umbral, pero como manera de guía es más de 5 medidas por día, por más de 5 años, es un factor de riesgo para pancreatitis crónica. También tener presente que el 90% de los pacientes que desarrollan pancreatitis crónica fuman. El tabaquismo, que potencia el efecto del alcohol, como nombré previamente. Estos pacientes tienen mayor riesgo de calcificaciones pancreáticas, de insuficiencia exócrina y endocrina y de cáncer de páncreas. La hipertrigliceridemia, que es causa de pancreatitis aguda y crónica, habitualmente cuando los triglicéridos superan los 1000 miligramos por decilitro, pero pueden precipitarse con valores menores como mayores a 500 miligramos por decilitro. Otros factores tóxicos metabólicos son la diabetes, la insuficiencia renal crónica, los fármacos, la hipercalcemia, la isquemia pancreática previa y la radioterapia abdominal. La causa idiopática, es decir, cuando se desconoce la etiología a pesar de un examen exhaustivo. Hay unas formas tempranas que se desarrollan en pacientes menores de 20 años, una forma tardía más allá de los 56 años y una forma en la infancia que es poco común, que se ve en India, que es la pancreatitis fibrocálcica o tropical. La etiología genética
están vinculados genes dominantes y genes recesivos. Un ejemplo de esto es la pancreatitis hereditaria vinculada a mutaciones del gen del tripsinógeno. Y también tener presente que hay formas idiopáticas y o pancreatitis crónica alcohólica que tienen trastornos genéticos subyacentes. La etiología autoinmune, que hay dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 está asociada a aumento de niveles séricos de IgG4, de hemoglobina 4, a nivel del suero, y o también puede estar presente a nivel del tejido comprometido, que puede ser el tejido pancreático o extrapancreático. Estos pacientes pueden tener compromiso, además del páncreas, de las glándulas salivares con cianodenitis, pueden tener fibrosis retroperitoneal, nefritis intersticial y tener estenosis de la vía biliar. La autoinmune tipo 2 es una enfermedad que solamente compromete al páncreas y no está asociada a niveles aumentados de IgG4, ni a nivel sérico ni a nivel del tejido pancreático. El 15% de estos pacientes pueden asociar la pancreatitis crónica autoinmune a enfermedad inflamatoria del intestino. La pancreatitis aguda recurrente y la pancreatitis aguda grave son factores de riesgo para pancreatitis crónica. Hay que tener presente que el 10% de los pacientes con pancreatitis aguda grave con necrosis desarrolla pancreatitis crónica, y que la pancreatitis aguda recurrente, es decir, episodios reiterados de pancreatitis aguda, esto asociado al alcohol y al tabaquismo, también son factores de riesgo para pancreatitis crónica. Otra etiología son los factores obstructivos, que pueden ser tumores, cicatrices, quistes duodenales, anomalías ductales que generan obstrucción del conducto pancreático principal. Otras causas de pancreatitis crónica son la fibrosis quística, la malnutrición calórico-proteica, las neoplasias del páncreas y del duodeno, la ablación pancreática, las cirugías de estómago, como la gastrosiyunoanastomosis, el gastrinoma, la causa traumática, la hemocromatosis y la cirrosis biliar primaria. Si bien la patogenia de la pancreatitis crónica se desconoce, se puede resumir de la siguiente manera. Frente a una etiología como puede ser el alcoholismo, el tabaquismo, la causa inmunológica, esto asociado a factores genéticos, mutaciones, polimorfismos y a diversos factores ambientales, generan una lesión inicial que va a la curación con fibrosis y regeneración. Esto genera pérdida de las células acinares, de las células ductales y de los islotes pancreáticos, con alteración de la función pancreática. Esto se manifiesta como dolor abdominal crónico, alteración anatómica, visualizada en las imágenes, como con las calcificaciones pancreáticas, y alteración de la función pancreática endocrina, manifestada por diabetes, y exócrina, manifestada por hetatorrea. En relación a la evaluación diagnóstica de la pancreatitis aguda, debemos identificar el factor de riesgo, el antecedente del consumo de tabaco, del consumo de alcohol, el antecedente de pancreatitis hereditaria, el antecedente de haber tenido un traumatismo, síntomas de fibrosis quística, el antecedente de haber tenido una pancreatitis aguda grave, etc. La clínica, el dolor abdominal, los síntomas de mala absorción, como la esteatorrea, síntomas de diabetes, el laboratorio, para evaluar la función pancreática, para hacer el diagnóstico de diabetes y laboratorios específicos según la etiología, y las imágenes, para evaluar las alteraciones anatómicas. Tener presente que es un desafío el diagnóstico de pancreatitis crónica, porque a veces el laboratorio y las imágenes pueden ser normales al inicio. Y la tríada clásica de pancreatitis crónica, es decir, las calcificaciones pancreáticas, la esteatorrea y la diabetes, está presente solo en un 30% de los pacientes y habitualmente cuando la enfermedad está avanzada. El cuadro clínico se caracteriza por dolor abdominal, que es persistente y profundo, con localización similar a la pancreatitis aguda, y por insuficiencia pancreática, que se manifiesta como un síndrome de mala absorción, insuficiencia pancreática exócrina, mala absorción de grasas y de proteínas, generando una diarrea crónica con esteatorrea, es una diarrea que habitualmente supera las 3 semanas, pérdida de peso y una desnutrición calórica y proteica. Y la insuficiencia pancreática endocrina se manifiesta como diabetes mellitus. El dolor abdominal
Es un dolor epigástrico que se irradia a la espalda, que alivia al sentarse o inclinarse hacia adelante, empeora 15 a 30 minutos luego de comer. El patrón del dolor puede ser continuo, puede tener intervalos sin dolor, estos intervalos pueden ser de días o de meses, o puede tener episodios de exacerbaciones severas que motiven la internación del paciente. El dolor abdominal también puede estar ausente en un 20% de los pacientes, inclusive con insuficiencia endocrina o exocrina pancreática. La insuficiencia pancreática, la insuficiencia exócrina se manifiesta como un síndrome de mala absorción. Tener presente que la deficiencia significativa de proteínas y grasas se presenta cuando el paciente pierde el 90% de la función pancreática. Habitualmente la actividad lipolítica disminuye más rápido que la actividad proteolítica. Estos pacientes se manifiestan con esteatorrea, son diarreas con heces desligadas, malolientes, difíciles de eliminar, y también pueden tener malabsorción de vitaminas liposolubles, la A, la C, la E o la K, y de vitamina B12. Habitualmente la déficit de vitaminas no tiene una gran repercusión clínica. La insuficiencia pancreática endocrina se manifiesta como diabetes. Tener presente que en la fase de inicio de la pancreatitis crónica los pacientes pueden tener intolerancia a la glucosa y luego en forma tardía, en el curso de la pancreatitis crónica, pueden manifestarse como diabetes. Los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar diabetes son aquellos que tienen calcificaciones tempranas en las imágenes y los que tienen antecedentes familiares de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Habitualmente requieren insulina para el tratamiento y presenta mayor riesgo de hipoglucemia porque estos pacientes tienen un déficit de glucagón por compromiso de las células acinares alfa. Como las complicaciones, la cetoacidosis y la nefropatía son raras, y la neuropatía y la retinopatía son complicaciones frecuentes. En relación al laboratorio de la pancreatitis crónica, tener presente que la amilasa y la lipasa habitualmente están normales o levemente elevadas. Esto probablemente esté vinculado a que la pancreatitis crónica es una enfermedad focal y relacionada al grado de fibrosis. Por lo tanto, no son pruebas útiles ni para el diagnóstico ni para el pronóstico. El hemograma, la función renal, el ionograma y las pruebas de función hepática habitualmente son normales. Puede haber un aumento de la bilirrubina total y de la fosfatasa alcalina. Esto estará vinculado a una compresión de la porción intrapancreática del conducto biliar por la pancreatitis crónica o por una complicación como el cáncer de páncreas. Se pueden solicitar triglicéridos si se sospecha la hipertrigliceridemia como causa de la pancreatitis crónica, como factor asociado. Ante la sospecha de pancreatitis autoinmune se puede solicitar eritro, sedimentación y GG4 que pueden estar elevadas, factor reumatoideo, FAN y anticuerpo antimúsculo liso que pueden ser positivos. Se pueden solicitar marcadores tumorales, el K199 y el CEA, pero tener presente que los valores normales no descartan el cáncer de páncreas. Ante la sospecha de pancreatitis hereditaria se pueden realizar pruebas genéticas y para evaluar la función endocrina del páncreas se deben solicitar los parámetros para determinar los criterios diagnósticos de diabetes. Para realizar pruebas de laboratorio para determinar la función pancreática exócrina se puede solicitar el test de tripsinógeno sérico, que es una medición en sangre donde valores inferiores a 20 nanogramos por mililitro hacen diagnóstico de disfunción exócrina pancreática, pero ten en cuenta que es un test que no es específico. Para evaluar la mala absorción de las grasas se puede realizar el test de Sudán, que es un estudio cualitativo, se hace una muestra aleatoria de materia fecal y se hace una tinción. Es un test que no es ni muy específico ni muy sensible, pero es muy práctico. El test ideal para valorar la malabsorción de grasa es el test de Van de Kammer, que es un estudio cuantitativo donde el paciente debe recolectar materia fecal durante 3 días. Es un test engorroso. El diagnóstico se realiza cuando elimina más de 7 gramos de grasa por día. La prueba de elección para evaluar la función pancreática exócrina es el test de lactasa en heces. Es un test que es sensible y específico, sobre todo también se utiliza para la primera fase, y los valores muchas veces son independientes de la terapia de reemplazo con enzimas pancreáticas, que es la terapéutica de esta entidad en muchas situaciones. Es un test simple, requiere solo una muestra aleatoria de materia fecal y el diagnóstico se realiza cuando hay valores inferiores a 20 microgramos por gramo de materia fecal con una sensibilidad y una especificidad del 93% para el diagnóstico de insuficiencia exócrina. También se pueden hacer test
directos, que es el test de estimulación con secretina, es un test más engorroso y habitualmente es anormal en la pancreatitis crónica. Y otro test que se puede realizar para diagnóstico diferencial de síndrome de mala absorción es el test de excreción de desilosa, que es normal en los pacientes con pancreatitis crónica. Para evaluar las alteraciones anatómicas en la pancreatitis crónica se deben solicitar estudios por imágenes. Las alteraciones anatómicas que se deben evaluar son las calcificaciones a nivel pancreático, la dilatación y la estenosis de los conductos pancreáticos, cálculos, el tamaño de la glándula, la atrofia y la presencia o ausencia de pseudoquistes. Los estudios que se pueden realizar son la radiografía de abdomen, tener presente que este es un método práctico, que es de bajo costo, pero la única utilidad que tiene es para evaluar las calcificaciones pancreáticas. Tanto la ecografía abdominal, la tomografía, como la colangiopancreatorresonancia son métodos que tienen sensibilidad y especificidad variables, pero es aceptable frente a la evaluación de las alteraciones anatómicas. La decisión de un método u otro va a depender de la disponibilidad y de la necesidad diagnóstica. Estos estudios, el estudio que tiene mayor sensibilidad y especificidad para ver las alteraciones anatómicas es la colangiopancreatorresonancia. Representa además que es un método que no requiere radiación para la realización. Otros estudios que se pueden realizar, que son estudios invasivos y requieren personal especializado para la realización, es la colangiopancreatorretroendoscópica, que se puede utilizar cuando no se pueden ver calcificaciones o el paciente no presenta esteatorrea, o la ecografía por endoscopía, es decir, la ecoendoscopía, que es muy útil para evaluar dilataciones, cálculos y quistes. Estos dos últimos métodos no se realizan de rutina. En estas imágenes podemos ver una radiografía de abdomen donde se aprecian las calcificaciones pancreáticas y una tomografía de abdomen donde se ve disminución del tamaño de la glándula y las calcificaciones pancreáticas. Esta imagen corresponde a una falangio-retroendoscópica donde se ve el páncreas y se puede apreciar los cambios a nivel de los conductos pancreáticos con dilatación del conducto pancreático principal y de las ramas secundarias. Esta es una tomografía de abdomen donde se puede ver una pancreatitis aguda sobreimpuesta en una pancreatitis crónica. Los hallazgos compatibles con pancreatitis crónica son las calcificaciones y la atrofia pancreática, y los que son compatibles con una pancreatitis aguda es la masa necrótica que se observa a nivel de la cabeza del páncreas. Esta es una resonancia de abdomen de un paciente con pancreatitis crónica donde se puede ver atrofia de la glándula pancreática y un realce disminuido heterogéneo tras la administración del contraste endovenoso en la fascia arterial. Esta imagen muestra una resonancia de abdomen y una colangiopancreatorresonancia en un paciente con pancreatitis crónica donde se puede ver atrofia de la glándula y la presencia de litiasis intraductales. Las complicaciones de la pancreatitis crónica pueden ser pseudoquistes del conducto biliar, obstrucción duodenal, ascitis pancreática, derrame pleural pancreático, trombosis de la vena esplénica, pseudoaneurismas de la arteria esplénica, hepática, pancreatoduodenal, cáncer de páncreas, ataques agudos de pancreatitis. Esto puede verse en pacientes con pancreatitis crónica que ingieren alcohol y tienen un desarrollo de pancreatitis aguda sobreagregada, y la diabetes. En relación a los diagnósticos diferenciales de la pancreatitis crónica, tener presente el diagnóstico más importante es el diagnóstico de cáncer de páncreas. Este debe ser sospechado en pacientes de edad avanzada, cuando hay ausencia de antecedentes de consumo de alcohol, de consumo de tabaco, pacientes que presentan ictericia, por ejemplo, durante la pancreatitis crónica, pacientes con pérdida de peso y síntomas constitucionales significativos. Otros diagnósticos son los tumores endocrinos pancreáticos, la pancreatitis autoinmune, la pancreatitis aguda recurrente, el linfoma y otros síndromes de mala absorción. En relación al tratamiento, lo más importante en estos pacientes es el manejo del dolor. Las recomendaciones generales son suspender la ingesta de alcohol y dejar de fumar,
para disminuir la injuria sobre la glándula, comidas de poca cantidad, de bajo contenido en grasa y de triglicéridos de cadena media. Se pueden utilizar suplementos de enzimas pancreáticas, que el objetivo es disminuir la liberación de colecistoquinina y así la estimulación pancreática. Si con esto no mejora el paciente, se pueden agregar analgésicos, que pueden ser analgésicos no esteroideos, asociados a antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la nortriptilina, que actúan sobre el dolor neuropático. Si no mejora el paciente con estas medidas, se deben agregar al tratamiento opiáceos, como la morfina o el fentanilo. Si a pesar del tratamiento previamente nombrado no mejora el dolor, hay otros tratamientos especializados para el dolor. Ellos pueden ser un bloqueo del plexo solar, que esto se hace con corticoides o con anestésicos. El bloqueo se realiza por vía percutánea o vía endoscópica. Hay terapia endoscópica descompresiva, esto es para descomprimir, por ejemplo, el conducto pancreático. Se puede realizar litotripsia extracorpórea por ondas de choque, cuando hay litiasis o hay cálculos que generan obstrucción. En última instancia, puede haber tratamiento quirúrgico del dolor. El tratamiento quirúrgico puede ser un tratamiento con un objetivo descompresivo, puede ser con el objetivo de realizar resecciones pancreáticas o un objetivo de procedimientos de denervación. La indicación quirúrgica más importante es cuando hay sospecha de cáncer de páncreas, que no puede ser detectada por otros métodos. El tratamiento de la esteatorrea consiste en modificación de la dieta, menos de 20 gramos de grasa por día, en suplementos de lipasa. Tener presente que con el 10% de la producción enzimática normal, es decir, aproximadamente con 100.000 unidades de lipasa por día, se puede controlar la esteatorrea. Suplementos vitamínicos, que son los suplementos de vitamina D, y se le puede indicar la ingesta de triglicéridos de cadena media, los cuales aportan calorías adicionales a los pacientes con pérdida de peso. Además, tener presente que se degradan por la lipasa gástrica y en menor medida por la lipasa pancreática, y que también se pueden absorber directamente por la mucosa intestinal sin ser degradados. La clase ha finalizado. Gracias por su atención.